Muy bien, jóvenes, pues vamos a calcular, dice aquí en este ejercicio que vamos a calcular el valor del peso 2 de esta figura, el peso 2, si se sabe que ambos cuerpos están en equilibrio. ¿Qué dato me dan? Me dan la masa del cuerpo 1. Y también podemos ver aquí que el cuerpo 1 está sobre un plano inclinado que tiene 32 grados de inclinación. También el cuerpo 1 está unido por medio de una cuerda al cuerpo 2. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer primero? Un diagrama. Ok, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, pero fíjense bien lo que dice, diagrama de cuerpo libre. Entonces, hay dos cuerpos. ¿Cuántos diagramas tendremos que hacer? ¿Qué piensan Dos ustedes? diagramas. Exacto, hay que hacer dos diagramas, uno para el cuerpo 1 y otro para el cuerpo 2. Fíjense, mi incógnita está aquí en el cuerpo 2. Sin embargo, el dato me lo dan acá en el cuerpo 1. El dato me están dando los 10 kilogramos en el cuerpo 1. Entonces, ¿por dónde creen ustedes que hay que empezar? ¿Por el cuerpo 1 o por el cuerpo 2? Por el cuerpo 1. Por el cuerpo 1. Exacto. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Pero para eso necesito encontrar las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre no es más que la representación de las fuerzas que actúan sobre el objeto, las fuerzas externas. Entonces, antes de iniciar nuestro diagrama, hay que calcular el peso de este cuerpo. ¿Cómo se calcula el peso de un objeto? ¿Lo recuerdan? Masa por gravedad. Muy bien, entonces vamos a multiplicar esos 10 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Si hacemos esta multiplicación, ¿cuánto nos da el peso? 10 por 9.8, 98. ok, 98, y como el peso es una fuerza, newtons. Son newtons. Exacto. Entonces, lo primerito que hay que hacer es calcular el peso. Ahora sí, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, solo que aquí, en el plano inclinado, debemos hacer lo siguiente, fíjense bien. Vamos a trasladar los ejes. El eje X quedará aquí, paralelo al plano. Paralelo al plano. Ahí está, vean. Este va a ser mi eje X. Mientras que mi eje Y va a ser perpendicular al plano. Vamos a tratar de aquí de dibujar una línea que quede perpendicular al plano. Y la voy a colocar en el centro del objeto porque ahí es donde concurren las fuerzas, vean. Ahí está, el eje X y el eje Y. A partir de él, vamos a colocar las fuerzas. A ver, díganme, ¿qué fuerzas están actuando sobre este objeto? El cuerpo 1. ¿Cuáles La serán? tensión de la cuerda. Ok, la tensión de la cuerda. La cuerda, ¿para dónde jala a mi cuerpo 1? Por la Hacia la derecha. derecha. Ok, inclinadito aquí hacia la derecha, ¿no? Si estamos tomando este como el eje X, a la derecha del eje X. Muy bien, esa va a ser la tensión, esta flechita. Ahorita le ponemos nombre, que es la tensión. ¿Qué otra fuerza, aparte de la tensión? ¿Será la única que La, actúe? la gravedad. Ok, La gravedad. pero no se llama gravedad. ¿Cómo se llama esa fuerza? Que va hacia El abajo, peso. ¿no? El peso, muy bien. Entonces tenemos su peso hacia abajo. Ese valor ya lo conocemos, son 98 newtons. Es W. Muy bien, ¿qué otro? ¿Qué otra fuerza? Porque falta una más. Porque si no, tendría yo aquí una resultante y este cuerpo no estaría en equilibrio. Me falta una fuerza más. ¿Cuál? La fuerza normal. Exactamente. ¿Y esa quién la genera? La superficie. Todas las superficies generan fuerzas normales. Y las fuerzas normales son perpendiculares a la superficie. Siempre perpendiculares. Quiere decir que me va a quedar aquí en el eje Y. Esta va a ser mi fuerza normal. Entonces vamos a ponerles nombre. Fuerza normal, Fn o simplemente N. A mí me gusta llamarle N nada más. ¿Sale? En algunos libros lo encuentran como Fn, fuerza normal. T de tensión y W1, que es el peso. Bueno, siempre, siempre, siempre este ángulo, el ángulo del plano inclinado, se va a trasladar acá con W. ¿Recuerdan a dónde se traslada?
este ángulo, en este caso 32 grados. Bueno, Es el ángulo entre el eje Y y la W1. exactamente, aquí mero. Este va a ser mi ángulo de 32 grados. Voy a poner aquí una flechita para que quepa ahí. 32 grados. Siempre, ¿eh? Si este ángulo fuera de 25 grados, entonces este ángulo de acá es 25 grados. Si fuera 40, 40, siempre. Bueno, como tengo mi diagrama de cuerpo libre un poco girado, lo voy a poner como normalmente lo usamos, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner el eje X aquí, normal, horizontal, y el eje Y acá así, vertical. Entonces vamos a tratar de girar este plano con todo y sus fuerzas. Entonces, la tensión, ¿para dónde la dibujo acá? Si lo estoy girando, pues a la Hacia derecha, la derecha, ¿de acuerdo? La normal, hacia arriba, hacia arriba. Y W en el tercer cuadrante, ¿ya vieron? izquierda. Una diagonal hacia abajo. Exacto, así. Entonces, yo lo único que hice fue girar el plano. Se puede trabajar de esta manera, sí se puede trabajar, pero bueno, vamos a hacerlo como normalmente se hace, ¿no? El plano lo giramos para que el eje X quede aquí horizontal y el eje Y quede vertical. W, perdón, normal, tensión y W1, que ya dijimos que vale 98 newtons. Ahora, habíamos dicho que yo quiero calcular el peso de W2. El peso de W2 tiene que ver con la tensión, porque la tensión es quien lo sostiene. Entonces, en sí, yo lo que necesito encontrar de este diagrama de cuerpo libre es la tensión. Esa es mi incógnita, encontrar la tensión. Para ello, yo necesito descomponer las fuerzas en los ejes X y Y. Tensión, no hay necesidad de descomponerla porque está sobre el eje X. La normal, no hay necesidad de descomponerla, pero W1 sí hay que descomponerla y para eso voy a ocupar su ángulo, que en este caso es de 32 grados. Entonces, esta W1 va a tener componentes en el eje Y, hacia abajo, y en el eje X, a la izquierda. Ahora, ¿cómo se calculan? Bueno, normalmente un vector, ya lo habíamos repasado, normalmente un vector se descompone así. Si este es mi vector y este es su ángulo, la componente en X se calcula B por el coseno del ángulo. Y la componente en Y, B por el seno del ángulo. Pero esto sucede cuando el ángulo está referido al eje X. Y acá yo tengo el ángulo referido, pero al eje Y. Por lo que estas condiciones se invierten. WY ya no se va a calcular con el seno. ¿Cómo se va a calcular WY? W1 en Y. ¿Cómo se calculará? W por el seno de 32. Ok, normalmente tendría que ser W1 por el seno, pero dijimos que el ángulo no está referido al eje X, sino al eje Y. O sea, hay que cambiar la condición. En vez de ser por el seno, se cambia a coseno del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el ángulo está referido al eje Y. Pudimos haber encontrado este ángulo, sí, lo pudimos haber encontrado. El ángulo complementario de 32. ¿De acuerdo? Y manejarlo normal, o sea, aquí sería seno de este ángulo. Pero no se acostumbra a trabajar este tema así. Se acostumbra a manejar siempre este ángulo. Por lo tanto, estos se cambian. WY se calcula con coseno y WX, en este caso es W1 en X, se calcula multiplicando W1 por el seno del ángulo. O sea, se invierten los valores. Entonces vamos a hacer esos cálculos. W1 en Y sería multiplicar 98 newtons por el coseno de 32 grados. Si hacemos esta multiplicación, ¿qué valor obtenemos? ¿Me podrían decir? 83.104. Muy bien, 83 puntos. Bueno, si tomamos todo, 109 y redondeado, 109 newtons. ¿De acuerdo? Esa es W1 en Y, su componente en Y.
Su componente en X sería multiplicar 98 newtons, pero por el seno de 32. Si hacemos esta operación, ¿cuánto es W1 en X? 51.932. Exactamente. 932 newtons. Ahí está, yo ya tengo descompuesta mi fuerza, que es W1 en X y en Y. Vean, al descomponerlas, imaginamos que esta ya no está, que en lugar tenemos sus componentes. Entonces, aquí está esto muy claro. Si este objeto está en equilibrio, ¿qué debe pasar con la normal y WY? ¿Qué debería pasar? Restarse. Ok, ¿y esa resta a qué tendría que ser igual? Recuerden, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿a qué debe ser igual? Primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? A 0. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 para que eso esté en equilibrio. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Entonces, si esto debe de cumplirse, W1Y y normal, ¿qué pasa con ellos? Deben de ser iguales. Deben ser iguales, exactamente. Por lo tanto, la normal vale 83.109 newtons. Como decía su compañera, al restarlos debe dar 0, es decir, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual con 0 y tomo que lo que vaya para arriba es positivo, me quedaría normal menos W1 en Y debe ser 0. Entonces, si despejamos, la normal tiene que ser lo mismo que la W1 en Y. ¿De acuerdo? Lo lógico, lo que habíamos dicho. La normal tiene un valor de, dijimos, 83.109 newtons. Aquí no me están pidiendo encontrar el valor de la fuerza normal, pero lo explico porque más adelante que veamos fuerzas de rozamiento, sí será necesario encontrar el valor de la fuerza normal, porque la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción se calcula a partir de la fuerza normal. ¿Ok? Bueno, pero a mí lo que me interesa en este caso es encontrar la tensión. Entonces, por lógica, vean, por lógica, este cuerpo está en equilibrio. Esta fuerza que es W1 en X, ¿cómo tiene que ser con respecto a la tensión 2? ¿Cómo tienen que ser estas dos fuerzas? Perdón, a la tensión. ¿Cómo tienen que ser estas dos fuerzas? Tensión y W1 en X. Para que esté en equilibrio el objeto. Iguales. Iguales. Entonces, ya encontré el valor de la tensión. ¿Cuánto debe valer tensión? La tensión es igual a W1 por el seno. Pero ya lo calculamos, ve. Aquí está. Ah, Entonces, ¿cuánto vale la tensión? 1.932. Newtons, perfecto. Pero lo vamos a demostrar con la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser 0. Le voy a tomar una condición a la derecha positivo. Lo que va a la derecha es positivo. ¿Quién va a la derecha? Tensión. Por lo tanto, W1 en X es negativo. Y eso tiene que ser igual a 0. Vean, esto de aquí es la sumatoria de fuerzas en X, pero tomando en cuenta que lo que va a la derecha es positivo. ¿Ok? Bien, entonces si yo despejo de ahí la tensión, pues la tensión va a ser igual a W1 en X. Por lo que la tensión vale 51.932. Ya encontré lo que me interesaba. Esto me interesaba, la tensión. ¿Por qué? Porque dijimos que para poder encontrar W2, que es lo que me piden, yo necesitaba encontrar la tensión de esta cuerda. Bien, ya esto es todo el análisis que puedo hacer del cuerpo 1. Este es mi diagrama de cuerpo libre de la masa 1, vamos, del cuerpo 1. Diagrama de cuerpo libre de 1. Ahora voy a analizar el cuerpo 2. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero para la masa 2, para el objeto 2. Vamos a borrar todo esto. Hasta ahí nada más. Bueno, el diagrama de cuerpo libre se recordarán que es la representación de las fuerzas que están actuando sobre el objeto, las fuerzas externas. ¿Ok? ¿Qué fuerzas externas están actuando sobre este objeto? Tensión y gravedad. Muy bien, recuerden, no se le llama gravedad. ¿Cómo se le llama a esa fuerza? Peso. Peso, eso. El peso 2, que es mi incógnita. Esta flechita de para acá es el peso 2, pero
El objeto no se cae, ¿por qué? Porque la cuerda lo sostiene. Entonces tenemos una fuerza hacia arriba que es la tensión. Esas son las fuerzas que están actuando, W2 y la tensión. Eso lo voy a pasar acá a mi plano cartesiano. Este es mi diagrama del cuerpo libre de la masa 2, del objeto 2. Entonces, hacia abajo W, 2, y hacia arriba la tensión. Bueno, si está en equilibrio, está muy claro esos dos cómo tienen que ser. Iguales. Así es. Vamos a demostrarlo con la primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Mi incógnita es W2. Yo ya sé que W2 va a ser 59.32, pero lo voy a demostrar. Vean. Sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, tiene que ser igual a 0, y voy a tomar hacia abajo positivo. ¿Por qué lo tomo para abajo positivo? Bueno, lo hago, diríamos, mañosamente, con maña. ¿Para qué? Para que mi incógnita quede positiva y sea más fácil su despeje. Entonces, vean, yo voy a sumar las fuerzas que están en Y, que son W2 y tensión, pero la que va para abajo es positiva, y con esa comienzo, W2 es positiva. Entonces la tensión es negativa, porque va para arriba. Yo dije que lo que va para abajo es positivo. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, W2 tiene que valer lo mismo que la tensión. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos analizado. Pero este es su fundamento o su demostración. Entonces, W2 va a ser igual a la tensión, que es 51.932 newtons. ¿De acuerdo? Esto es el valor que a mí me estaban pidiendo calcular. Al final de cuentas, ven, W2 es igual a la componente del peso 1 en el eje de las X, al final. Bueno, claro, que el eje X está inclinado, ¿no? Lo cambiamos, lo rotamos, este es el eje X. A eso es igual al final. ¿De acuerdo? Así es como se resuelve este tipo de problemas de plano inclinado. Ahora, esta es la base. A partir de aquí se pueden hacer muchas variantes. Por ejemplo, imagínense que el cuerpo este de aquí está fijo, pero no está unido a ninguna cuerda. Es decir, este peso 2 no existe. Está fijo. Pero no resbala, se queda estático. ¿Por qué no resbalaría? Porque hay una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción. Entonces, en lugar de haber tensión, habría una fuerza de fricción. Y entonces ya cambia un poco el problema. Ya no es cálculo de tensiones, ahora sería cálculos de fuerza de fricción, incluso coeficientes de fricción estático, que lo veremos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo aprendamos a hacer así tal cual. ¿Por qué? Porque a partir de esto hay muchas variantes con las cuales se puede trabajar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?